Hola a todos y a todas, hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante, la herencia genética, de cómo se transmite la información de padres a hijos y por qué compartimos ciertos rasgos con nuestra familia. Para entender todo esto, les vamos a hablar sobre las leyes de Mendel, su trabajo y su historia, la herencia no mendeliana con sus características y por último, la herencia ligada a los cromosomas X. Todo esto es muy importante ya que estudiar la genética nos da herramientas para mejorar la calidad de vida y tomar decisiones responsables para el futuro. Así que prepárate para aprender cómo funciona la genética. Seguramente has notado cómo los hijos parecen una mezcla de sus padres. Pero, ¿sabías que todo sigue reglas claras descubiertas por Gregor Mendel hace más de 150 años? Hoy vamos a explorar cómo se heredan los rasgos, desde plantas hasta ratones. Mendel comenzó con guisantes y descubrió la ley de la uniformidad. Si cruzamos dos plantas de raza pura, como A mayúscula con A minúscula, toda la primera generación será idéntica, tanto en apariencia como genéticamente, todas A mayúscula, A minúscula. Luego, llegó la ley de la segregación, que explica qué pasa en la segunda generación. Solo una de las dos copias de un gen se distribuye a cada gameto, y la asignación es al azar. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, el nuevo organismo recibe alelos de ambos gametos. Este diagrama, llamado cuadro de Punnett, permite predecir combinaciones de alelos. Por ejemplo, en plantas A mayúscula A minúscula por A mayúscula A minúscula, se distribuye de esta manera. Esto significa que el rasgo recesivo puede reaparecer incluso si ambos padres muestran el rasgo dominante. Veamos un ejemplo con ratones. El pelaje puede ser negro, N mayúscula, o blanco, N minúscula. N mayúscula es dominante, N minúscula es recesivo. Si cruzamos dos ratones negros heterocigotos, cada uno aporta N mayúscula o N minúscula a su descendencia. Llenando un cuadro de Punnett obtenemos. Esto nos da una proporción de 3 ratones negros por cada uno blanco. ¿Por qué ocurre esto? Porque los alelos se separan al formar los gametos y cada ratón pasa solo uno de sus alelos. Pero Mendel no se detuvo en un solo rasgo. Se preguntó, ¿qué pasaría si queremos estudiar dos características al mismo tiempo? Aquí entra la ley de la independencia de los caracteres. Los alelos de distintos genes se reparten en los gametos de manera independiente. El alelo que recibe un gameto para un gen no afecta al que recibe para otro. Por ejemplo, con guisantes, amarillas y redondas, verdes y arrugadas. La primera generación dio plantas heterocigotas, todas amarillas y redondas. Al cruzarlas entre sí, la segunda generación mostró 4 combinaciones posibles: amarillas y redondas, amarillas y arrugadas, verdes y redondas, verdes y arrugadas. Esto siendo una proporción de 9:3:3:1, confirmando que los genes se distribuyen de manera independiente. En resumen, Mendel nos dejó 3 leyes fundamentales. Primero, ley de la uniformidad. La primera generación filial es uniforme. Segundo, ley de la segregación. Los rasgos recesivos pueden reaparecer en la segunda generación. Tercero, ley de la independencia de los caracteres. Distintos rasgos se heredan independientemente. Gracias a estas 3 leyes podemos entender la genética básica, predecir combinaciones de rasgos y hasta mejorar cultivos y estudiar animales. Todo comenzó con simples guisantes en un jardín y ratones en laboratorios, y hoy tenemos la base de la genética moderna. La próxima vez que veas cómo se transmiten los rasgos, recuerda, hay reglas claras detrás de esta magia. ¿Sabías que un simple cuadro de Punnett puede predecir la aparición de rasgos recesivos incluso cuando ambos padres parecen iguales?
Comenta cuál de estas leyes te parece más sorprendente y comparte este video para que otros también descubran el mundo de Mendel. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. Él trabajó con arvejitas porque eran fáciles de cultivar y tenían características muy claras, como semillas verdes o amarillas, lisas o arrugadas. Gracias a esos experimentos, descubrió que los rasgos se heredan mediante lo que hoy llamamos genes. Según sus resultados, siempre había un alelo dominante que tapaba al recesivo. Por ejemplo, verde dominaba amarillo. Y así nacieron las leyes de Mendel. Pero esos experimentos eran bastante simples. Hoy sabemos que en muchos organismos los genes no se comportan de una forma tan rígida. Existen fenómenos que no siguen exactamente sus reglas. A esos casos los llamamos herencia no mendeliana. El primer caso es la dominancia incompleta. Aquí, ningún alelo domina completamente sobre el otro. El resultado es un fenotipo intermedio. Un ejemplo clásico es la flor boca de dragón. Si cruzamos una planta de flores rojas con otra de flores blancas, la descendencia no sale ni roja ni blanca, sino que con flores rosadas. Y si esas flores rosadas se autofertilizan, la proporción será una roja, 2 rosas y una blanca. O sea, una relación de 1:2 es a 1. Esto demuestra que el genotipo se hereda siguiendo las reglas de Mendel, pero el fenotipo final se expresa de otra forma. Es como cuando mezclamos pintura roja con pintura blanca. No queda ni puro rojo ni puro blanco, queda rosado. Esa es la lógica de la dominancia incompleta. Ahora veamos la codominancia. Aquí pasa algo distinto. Los dos alelos se expresan al mismo tiempo, sin mezclarse ni opacarse. Un ejemplo importante en humanos son los grupos sanguíneos MN. El alelo LM produce un marcador llamado M y el alelo N produce un marcador N. Las personas que heredan ambos, LM y LN, muestran los dos marcadores a la vez en sus glóbulos rojos. Otro ejemplo más visual se ve en algunos animales, como vacas o gallinas. Si un alelo da pelaje blanco y otro negro, el animal no es gris, sino que aparece con manchas blancas y negras al mismo tiempo. Eso es la codominancia. Los dos alelos se expresan completos, conviviendo en el mismo organismo. También existe lo que se llama alelos múltiples. Mendel pensaba que cada gen tenía solo 2 versiones, pero en realidad un mismo gen puede tener más de 2 opciones en la población. Por ejemplo, el gen que determina el color de pelaje en conejos tiene al menos 4 alelos, uno para pelaje negro o café, otro para chinchilla de tono gris, otro para el patrón Himalaya con cuerpo blanco y puntas oscuras, y por último uno para el albino completamente blanco. El orden de dominancia entre ellos es variado y por eso se pueden obtener muchísimas combinaciones distintas. Otro caso muy conocido en humanos es el sistema de grupos sanguíneos ABO. Allí existen 3 alelos en la población: A, B y O. Cada persona solo recibe 2, pero gracias a esas combinaciones tenemos los tipos de sangre A, B, AB y O. Es otro ejemplo de cómo los alelos múltiples aumentan la diversidad. En conclusión, la herencia no mendeliana nos muestra que la genética es más diversa de lo que Mendel pensó. A veces los alelos producen un resultado intermedio, como en la dominancia incompleta. Otras veces se expresan los dos al mismo tiempo, como en la codominancia. Y también existen casos en que un gen tiene muchas versiones, como en los alelos múltiples.
Gracias a estos fenómenos existe tanta variación en la naturaleza. Distintos colores de flores, tipos de sangre, pelajes de animales y, por supuesto, diferencias entre las personas. Si todo fuera exactamente como lo planteó Mendel, la vida sería mucho más uniforme y también más aburrida. Por eso, entender la herencia no mendeliana es clave para comprender la enorme diversidad de la vida en nuestro planeta. Imagina que dentro de cada célula de tu cuerpo tienes una pequeña biblioteca que contiene todas las instrucciones de la vida. Esa biblioteca está formada por los cromosomas, y entre todos ellos hay dos que son muy especiales. Estos son los cromosomas sexuales, los que determinan si naces biológicamente hombre o si naces biológicamente mujer. Como puedes ver aquí, los cromosomas se clasifican en autosomas, que son iguales en hombres y en mujeres, y en cromosomas sexuales, donde ahí se encuentra el cromosoma X y el cromosoma Y. Si tienes dos cromosomas X, serás biológicamente mujer, y si tienes un cromosoma X y un cromosoma Y, serás biológicamente hombre. Esta diferencia, que parece tan sencilla, tiene un impacto enorme en nuestra biología. Pero no son cromosomas iguales. El cromosoma X es mucho más grande y está lleno de genes necesarios para el funcionamiento del cuerpo, el cuerpo de hombres y el cuerpo de mujeres. Mientras que el cromosoma Y es más pequeño y tiene muchos menos genes, pero guarda uno que es de los más importantes. Este es el gen SRY, que activa el desarrollo de las características masculinas. Aquí puedes ver claramente esa diferencia. El cromosoma X es enorme, como una enciclopedia llena de información, mientras que el Y es mucho más pequeño, como si fuera un folleto breve, pero que contiene la clave que enciende el modo masculino, por así decirlo. Gracias a este contraste visual, es fácil entender por qué decimos que el X es fundamental en ambos sexos, mientras que el Y está especializado en desencadenar la masculinidad. Piensa en esto: si es que el cromosoma X fuera un manual completo de instrucciones, el cromosoma Y sería como un documento cortito, pero con la contraseña que desbloquea todo un sistema. Ahora, además de determinar el sexo biológico, estos cromosomas transmiten genes a través de lo que llamamos herencia ligada al sexo. Por ejemplo, enfermedades como la hemofilia o el daltonismo están asociadas al cromosoma X. Pero, ¿por qué son más comunes en hombres? Bueno, esto se debe a que los hombres tienen solo un cromosoma X, y si ese cromosoma X viene con un gen defectuoso, no hay otro que lo compense. En cambio, las mujeres tienen dos cromosomas X, y si uno de estos tiene un error, el otro puede corregirlo. En esta imagen puedes ver cómo funciona esa transmisión. La madre siempre va a aportar un cromosoma X, mientras que el padre puede aportar tanto como un cromosoma X o un cromosoma Y. De esta combinación surge si es que el hijo será biológicamente mujer, que tenga doble X, o si es que va a ser biológicamente hombre, que tenga un X y un Y. Este sencillo pero crucial mecanismo es el que asegura la diversidad biológica en cada nueva generación. En resumen, esos dos pequeños cromosomas, X e Y, no solo determinan el sexo biológico, sino que también influyen en la salud, en la herencia y en la forma en que se transmiten ciertas características. Son como llaves genéticas que nos acompañan desde el primer instante de vida hasta el último. Así que, la próxima vez que pienses en tu ADN, recuerda que en tu interior hay dos cromosomas, tan distintos como complementarios, que marcan la diferencia desde el momento mismo en que fuiste concebido. Johann Gregor Mendel fue un científico y profesor que en 1856 realizó uno de los descubrimientos más importantes de la biología,
los patrones de herencia. A pesar de trabajar en condiciones muy difíciles, sus experimentos con plantas de guisantes cambiaron para siempre nuestra comprensión de la vida. Mendel observó características como el tamaño de la planta, el color de las flores, el color y la forma de las semillas. Primero clasificó plantas con dos características opuestas, como alta y baja, y las cruzó durante varias generaciones, hasta obtener líneas puras, es decir, descendencia que siempre se parecía al progenitor. Luego cruzó estas líneas puras entre sí y notó un patrón sorprendente. En la primera generación, una característica siempre dominaba sobre la otra. A la forma visible la llamó rasgo dominante y a la oculta rasgo recesivo. De allí formuló su modelo de herencia. El primero, los caracteres están controlados por factores duales, hoy llamados genes, que se transmiten de padres a hijos. 2. Una versión dominante puede ocultar a la recesiva. Y la tercera, durante la formación de los gametos, estos factores se paran al alzar de uno de manera que cada gameto reciba solo uno. Y la cuarta, y además los factores que controlan diferentes caracteres se heredan de la forma independiente. En 1865, Mendel publicó su trabajo con las famosas leyes de Mendel. Sin embargo, en su época fue ignorado. Recién en 1900, científicos como Hugo de Vries, Carl Correns y Eric Schekmak redescubrieron sus estudios. Ese mismo año, William Bateson acuñó por primera vez el término genética. Más tarde, en 1910, Thomas Hood Morgan demostró que los genes residen en los cromosomas. Y en 1953, James Watson, Franz Crick y Rosalind Franklin publicaron el modelo de la doble hélice del ADN, un hallazgo que consolidó el legado de Mendel. Hoy sabemos que Mendel sentó las bases de la biología moderna. Sus experimentos sencillos con guisantes abrieron el camino a la genética, una ciencia que nos permite entender la herencia, la evolución y hasta desarrollar nuevas tecnologías en medicina y agricultura. Entonces, ¿por qué Mendel es el padre de la genética? Las leyes de herencia dichas por Mendel fue la base de la genética, permitiendo entender cómo se transmiten las características de una generación a través del experimento de los guisantes. 1. Mendel estableció la ley de la uniformidad. Se cruzan dos líneas puras y no hay un resultado homocigoto. 2. La ley de la segregación es donde se cruzan dos líneas de segunda generación si hayan resultado homocigotos, recuperando los fenotipos de la primera generación. 3. Y una última, con la ley de transmisión independiente, donde la herencia de un rasgo está determinada por un gen, no afecta a un rasgo distinto. Su capacidad para interpretar esto lo denomina el padre de la biología. Aunque sus aportes no fueron reconocidos en su vida, sus descubrimientos transformaron la biología. En conclusión, la presencia de cromosoma X es crucial en ambos sexos biológicos. Esto porque es el cromosoma sexual con mayor carga genética y determinar diversas condiciones hereditarias que afectan de forma distinta en hombres y mujeres debido a los rasgos dominantes y recesivos, como la hemofilia o el daltonismo. Son frecuentes en varones, pero el estudio de estas mismas permite identificar portadores y anticipar riesgos en futuras generaciones, ayudando a desarrollar tratamientos más efectivos.